Bienvenidos a este especial de Halloween, donde hoy vamos a dejar los disfraces a un lado, porque hoy conocerás a los verdaderos monstruos, los top 5 asesinos seriales más famosos en Estados Unidos. Así que si estás listo para asustarte un poquito, prepara tus palomitas, ponte cómodo, apaga las luces y bueno, asegúrate que todas tus puertas estén cerradas. Así que comenzamos. Empezamos con Jeffrey Dahmer, el famoso caníbal del Mar Kiwi. Dahmer era un hombre aparentemente tranquilo, de esos que si llegas a ver por la calle jamás imaginarías lo que esconderían. Pero entre 1978 y 1991 asesinó un total de 17 hombres y adolescentes. Lo más perturbador era lo que llegaba a hacer después de cometer estos crímenes. Conservaba partes humanas y llegó a tomar fotografías como si fueran parte de algún tipo de trofeo. Al iniciar la investigación en su departamento, llegaron a identificar y a reconocer en un refrigerador partes de restos humanos y una colección completa de huesos como si fueran algún tipo de museo. Lo más impactante de todo esto es, después de haberlo llevado a la estación, le hicieron un interrogatorio para determinar el motivo por el cual él llegó a cometer estos crímenes. Y al estar viendo las entrevistas, se dieron cuenta que él llegaba a hablar de estos crímenes con tanta calma como si no entendiera lo grave de lo que había cometido. Dahmer fue diagnosticado con un trastorno de personalidad y necrofilia, pero fue considerado mentalmente competente para enfrentar un juicio. Es por ello que determinaron darle cadena perpetua, y mientras él servía, un reo de la misma prisión lo asesinó. Su caso se volvió tan mediático que llegó a inspirar libros, documentales, e inclusive el año pasado salió por primera vez una serie documental llamada Monster: The Jeffrey Dahmer Story, donde mucha gente por primera vez llegó a conocer la magnitud de toda su locura. Puesto número 4 tenemos a Ted Bundy, uno de los asesinos más carismáticos y peligrosos de la historia. Bundy literalmente rompía todos los estereotipos de lo que normalmente veíamos en un asesino serial. Era guapo, estudiaba derecho, tenía una novia, trabajaba en campañas políticas y obviamente con esto nadie sospechaba de él. Pero detrás de toda sonrisa encantadora se escondía un monstruo. Entre 1974 y 1978 secuestró y torturó a más de 30 mujeres en varios estados y llegaba a utilizar su encanto como su primer arma. Muchas de las veces simplemente fingía estar herido o necesitaba ayuda para cargar unas cosas, o la mayoría de las veces se hizo pasar por policías, y en el momento en el que su víctima estaba distraída o simplemente se acercaba, era el momento perfecto de él para atacar. Lo más increíble de su historia es que fue capturado 2 veces y logró escapar, más la segunda vez. Inclusive en una de sus fugas viajó a Florida, donde cometió uno de los crímenes más grandes y brutales, el ataque de la fraternidad Chi Omega, donde llegó a asesinar a 2 mujeres, dejar 2 mujeres heridas e inclusive después de un mes llegó a secuestrar a una niña de 12 años. Después de eso finalmente fue capturado. Debido a la magnitud de su caso y a lo mediático que se volvió, ningún abogado quiso representarlo. Bundy, convencido de su propia inteligencia, decidió ser su propio abogado, y así fue. Él mismo se defendió en el juicio debido a que nadie quería representarlo. Lo más increíble fue que en medio de todo esto comenzó a recibir demasiadas cartas de admiradoras, mujeres que simplemente decían que él era inocente o simplemente se sentían atraídas por él. Yo lo creo demasiado loco. Incluso durante el juicio llegó a casarse con una de sus admiradoras, y por medio de este amor llegó a tener una hija, pero hasta la fecha no se sabe nada del paradero de ella debido al cambio de identidad que llegaron a tener. Finalmente, después de todo este juicio y de los 10 años que él estuvo en prisión, fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Su caso no solo marcó la historia del crimen en Estados Unidos, sino que también cambió simplemente la forma en la que entendemos el perfil psicológico de un asesino serial. Encantador por fuera, pero simplemente vacío por dentro. Bundy nos enseñó que el mal puede sonreírte a la cara y aún así no lo reconocerías. En el número
3 tenemos a John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso asesino. Y sí, su apodo es literal. Gacy era un miembro activo de su comunidad, ayudaba en eventos, tenía un negocio de construcción muy exitoso y de vez en cuando se llegaba a disfrazar de payaso para animar fiestas infantiles. Pero nadie imaginaba que detrás de esa imagen amable se escondía un asesino despiadado. Entre 1972 y 1978 secuestró, torturó, por no decir otras palabras porque YouTube censura, a 33 jóvenes. Muchos de ellos eran chicos que simplemente solicitaban algún tipo de trabajo o refugio, debido a que la mayoría llegó a ser simplemente niños de la calle que no tuvieron la fortuna de tener un hogar. Pero cuando desaparecían, nadie sospechaba de él, debido a que él estaba tan involucrado con el pueblo donde vivía que realmente no tenían algún tipo de sospecha. La imagen que tenían todos era que era muy amable y que era muy solidario con todo el resto de las personas. Lo macabro del caso fue que en el momento en el que la policía llegó a investigar, se llegaron a encontrar 29 cuerpos enterrados debajo de su propia casa, que fue lo más perturbador de este caso. Y sí, literalmente en el espacio debajo de su vivienda. En una de las cintas, inclusive que yo llegué a ver por parte de él, decía que una vez llegó a torturar y quitarle la vida a alguien, le escondió en su sótano simplemente para dormir con tranquilidad, escondió el cuerpo ahí aproximadamente 3 días, bajó y simplemente durmió, como si nada hubiera pasado. Debido a que la magnitud de los asesinos seriales que anteriormente había habido y él había leído, durante el juicio Gacy intentó fingir locura, debido a que en ese momento, cuando tú fingías algún tipo de locura, no te mandaban a una prisión para convivir con más reos. Lo que hacían era te mandaban a un hospital psiquiátrico y pasabas el resto de tu vida ahí para no tener algún tipo de condena. Pero ya que no hubo manera de comprobar que realmente él sufriera algún tipo de locura, fue declarado culpable y ejecutado en 1994. Este cambio también cambió por completo la manera en la que se llegó a ver un asesino serial también, porque ya no simplemente eran extraños oscuros, sino gente común, vecinos, trabajadores, personas que podían simplemente pasar desapercibidas. Desde entonces, cada vez que alguien ve a un payaso con una sonrisa forzada, es difícil no volver a pensar en él. En el número 2 tenemos a The Night Stalker, o mejor conocido en español como el acosador nocturno. En la década de los 80, cuando California era un sinónimo de fama, playa, glamour, en el otro lado de la ciudad comenzaba a surgir el terror y su nombre era Richard Ramírez. Ramírez atacaba durante la noche, entraba a las casas mientras todos dormían y cometía los crímenes más brutales sin dejar algún tipo de rastro. No tenía realmente ningún patrón fijo al momento de cometer este tipo de asesinatos. Sus víctimas podían llegar a ser desde hombres, mujeres, niños, niñas o inclusive una familia entera. Lo más perturbador era la manera en la que llegaba a cometer estos asesinatos. Su ritual llegaba a dejar símbolos de satanismo, hablaba de Lucifer y muchas de las veces obligaba a sus víctimas antes de morir o algún ataque jurar por Satanás. Los medios lo llegaron a bautizar como The Night Stalker, o mejor conocido como el acechador nocturno, debido a que realmente nadie tenía algún tipo de paradero o algún rastro de él. Su aspecto también contribuía demasiado al miedo. Era un hombre demasiado alto, delgado, con cabello negro, ojos hundidos y una mirada completamente vacía. Finalmente llegó a ser capturado en 1995 gracias a los ciudadanos, debido a que su imagen salió en todos los medios un día antes, y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Durante su juicio, Richard llegó a demostrar una actitud demasiado desafiante. Lanzaba miradas siniestras, todo el tiempo estaba riéndose e inclusive llegaba a gritar frases satánicas en frente del juez. Fue condenado a cadena perpetua y algunos otros cargos llegó a tener él, pero después de llegar a cumplir 24 años de condena simplemente en prisión,
falleció de causas naturales de un cáncer en el 2013. Cuando leí este caso, para mí fue demasiado impactante debido a que llegó a matar y llegó a torturar demasiada gente y simplemente llegó a fallecer por causas naturales, pero hasta la fecha su imagen ha quedado grabada en California, debido a que mucha de la gente vivió el terror en carne y hueso. Ramírez no solo fue un asesino, fue más que una pesadilla viviente que hizo temblar a California en su más época dorada. Cerramos este top con uno de los casos más macabros perturbadores de todos los tiempos, Ed Gein, mejor conocido como el carnicero de Plainfield. A diferencia de muchos asesinos seriales, Gein no mató decenas y decenas de personas. De hecho, a él solo se le llegaron a confirmar 2 asesinatos. Pero lo que lo hizo tan infame fue lo que hizo después de. Ed vivía en una pequeña granja en Plainfield, Wisconsin. Su casa estaba completamente aislada, sucia y en ruinas, pero él la consideraba su santuario. Después de la muerte de su madre, una mujer exageradamente estricta y religiosa, Gein perdió completamente el control de la realidad. Se obsesionó con los cuerpos humanos y especialmente de las mujeres que tenían algún tipo de parecido con ella. Pero aquí viene lo más perturbador. Ed no solo se conformaba con asesinar. Durante las noches él llegó a visitar muchos cementerios, desenterraba cadáveres y se llevaba partes del cuerpo a su hogar. Así es, a su hogar. Con la piel, los huesos y los órganos fabricaba objetos, desde lámparas, cinturones, máscaras y hasta muebles hechos literalmente de restos humanos. Cuando la policía finalmente lo llegó a atrapar y lo arrestaron en 1957, encontraron cosas tan espeluznantes que los agentes tardaron días en procesar lo que habían visto. Había inclusive una máscara hecha con piel humana, un corset hecho con el torso de una mujer y una silla tapizada con piel. Lo más escalofriante es que cuando lo interrogaron, él hablaba con tanta calma, cosa que anteriormente ya lo habíamos visto con Jeffrey Dahmer, como si simplemente fuera algo normal. Algo que todo el mundo había visto anteriormente, literal. Dijo que quería crear un traje de mujer con una piel humana para poder convertirse en su madre y sentirse más cerca de ella, debido a que para ese momento su mamá ya había fallecido. Debido a su estado mental, fue declarado legalmente insano, es decir, fue enviado a un hospital psiquiátrico donde permaneció en su muerte hasta 1984, que de hecho él también llegó a fallecer de muerte natural, simplemente dormido fue la manera en la que él falleció. Su historia fue tan impactante que llegó a inspirar demasiados personajes en el cine de terror. Uno de ellos es Norman Bates en Psicosis, el segundo es Buffalo Bill en El silencio de los inocentes y el más famoso y más conocido por todos nosotros, Leatherface en Masacre en Texas. En otras palabras, Gein no simplemente fue un asesino, fue el hombre que inspiró a décadas de pesadillas en la cultura popular, y aunque sus crímenes ocurrieron hace más de 60 años, aún hoy en día se le recuerda como el rostro real detrás de todos los monstruos del cine. E inclusive un dato curioso, dicen que él le dio pie a todos los asesinos seriales mencionados anteriormente en el video. Qué locura, ¿no creen? Y bueno, mis pollitos de colores, con esto damos finalizado el video. Estos fueron los top 5 asesinos seriales más conocidos en Estados Unidos. Historias reales, trágicas, escalofriantes, en el cual nos demuestran lo complejo que puede llegar a ser el lado oscuro del ser humano. Pero bueno, dime en los comentarios qué caso te causó más perturbador. ¿Acaso fue Dahmer, Bundy, Gacy, Ramírez o Gein? Y si quieres una segunda parte con asesinos seriales de otros países o casos menos conocidos, no olvides de darle like, compartir y suscribirte y activar la campanita para futuros videos. Yo soy Ali Yanin y recuerda, no todos los monstruos usan máscara en Halloween, algunos caminan entre nosotros. Nos vemos en el próximo video, chao.